Segunda Pedro. Hay cartas que se escriben con tiempo, con calma, con la posibilidad de revisar cada frase antes de enviarla. Y hay cartas que se escriben sabiendo que son las últimas. Segunda Pedro pertenece a esa segunda categoría. Pedro la escribe con una certeza que muy pocos tienen cuando toman la pluma. Sabe que pronto va a morir. No lo oculta. Lo dice abiertamente. Y ese peso se siente en cada línea de esta carta. Pero lo más sorprendente no es que Pedro esté a punto de morir. Lo más sorprendente es de qué elige hablar cuando sabe que se le acaba el tiempo. No habla de sus miedos. No habla de lo que dejará atrás. Habla de ti, de la posibilidad de que alguien te engañe, de la necesidad urgente de crecer, de que el mundo que ves va a desaparecer. Pero hay decisiones que tienen consecuencias que van más allá de cualquier límite de tiempo. Si en este momento sientes que tu fe se ha estancado, que hay algo en tu vida espiritual que no termina de avanzar, o que llegaron voces que te hacen dudar de lo que creíste desde el principio, esta carta fue escrita exactamente para ese momento, para ti. Algunos procesos espirituales no se dan de golpe, se construyen paso a paso, decisión a decisión. Si algo en tu interior está buscando crecer más profundamente en Dios y experimentar verdadera prosperidad en todas las áreas de tu vida, hay un material exclusivo con varios bonos especiales preparado para acompañarte en ese camino. Está en el primer comentario fijado de este video. Fue preparado para quienes sienten que llegó el momento de dar un paso real hacia adelante. Ahora, deja que esta palabra entre profundamente en tu corazón. Escucha Segunda Pedro. La segunda epístola de Pedro. Capítulo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Capítulo 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó, con un gran diluvio, el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos.
Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos, para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Capítulo 3. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y, en ambas, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos, y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos
y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Acabas de escuchar 2 Pedro, y si prestaste atención, hay algo en el tono de esta carta que se siente diferente, más concentrado, más urgente, como cuando alguien habla sabiendo que no tendrá otra oportunidad de decir lo que necesita decir. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien hablar así, sin rodeos, sin tiempo para lo superficial, yendo directo al corazón de lo que importa? Eso es exactamente lo que hace Pedro aquí. Y esa urgencia no es desesperación, es amor. El amor de un anciano que ha visto demasiado para quedarse callado. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 64 y 68 de nuestra era, en los últimos años del reinado del emperador Nerón, durante uno de los periodos más violentos de persecución contra los primeros seguidores de Jesús. Pedro mismo moriría mártir en Roma poco después. La tradición registra que fue crucificado de cabeza, por petición propia, porque consideraba que no merecía morir de la misma manera que su Señor. Eso es lo que el encuentro con Jesús hizo con este pescador galileo. Pero esta carta no la escribe desde el miedo, la escribe desde una convicción que ninguna amenaza pudo sacudir. Y esa convicción parte de algo que Pedro vivió en carne propia, algo que lo dejó marcado para siempre. Él estuvo en el monte cuando Jesús fue transfigurado. Estuvo ahí. Oyó la voz. Vio la gloria. Y fue ese momento lo que ancló su fe cuando todo el resto parecía tambalearse. Esa es la primera cosa que necesitas entender sobre 2 Pedro. No es la carta de un hombre que cree por fe ciega. Es la carta de un testigo, de alguien que dice con toda la claridad del mundo: no seguimos fábulas ingeniosas cuando les contamos lo que vimos. Nosotros estuvimos ahí. Esa distinción importa más de lo que parece. En un mundo donde cada día aparece una nueva voz diciendo: tener una revelación especial, un acceso privilegiado a verdades ocultas, una espiritualidad que va más allá de lo que la Biblia dice. La respuesta de Pedro no es filosófica, es histórica, es concreta, es: nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Hay algo en la fe cristiana que la hace diferente de todas las demás religiones. No está construida sobre ideas abstractas que bajaron del cielo sin dejar rastro. Está construida sobre eventos reales, en lugares reales, con personas reales que lo vivieron y lo contaron. Pedro, en el monte de la Transfiguración, es parte de esa cadena de testigos. Y cuando él escribe esta carta, está pasándote esa antorcha. Y luego Pedro añade algo sobre las Escrituras que no debería pasarse por alto. Dice que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, que los hombres hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. La imagen que usa en griego es la de un barco que es llevado por el viento. Los escritores bíblicos no simplemente reportaron sus propias opiniones sobre Dios, fueron movidos, impulsados,
guiados por una fuerza que los llevaba más allá de sus propias perspectivas. Eso tiene una implicación directa para cómo lees la Biblia. Si las Escrituras tienen ese origen, no puedes simplemente elegir los versículos que te gustan y descartar los que te incomodan. No puedes construirte un Dios a medida con lo que más te conviene. La palabra viene de arriba, no de abajo, y eso significa que en ocasiones va a confrontarte, va a incomodarte, va a pedirte cosas que no querías dar. Esa incomodidad no es señal de que algo está mal con la Biblia, es señal de que algo necesita cambiar en ti. Este es el fundamento que Pedro quiere que tengas antes de encontrarte con los falsos maestros del capítulo 2. Porque el que tiene bien establecido de dónde viene la palabra, tiene una capacidad de discernimiento que el que no lo tiene, simplemente no posee. Ahora bien, Pedro no escribe solo para recordar lo que vivió. Escribe porque está preocupado, porque hay algo que amenaza a las comunidades que él ama. Y esa amenaza no viene de afuera, viene de adentro. ¿Cuál es la pregunta central de 2 Pedro? Se puede formular así: ¿cómo te mantienes firme cuando el peligro no usa uniforme de enemigo? Eso es exactamente lo que Pedro está enfrentando. No una persecución externa fácil de identificar, sino maestros que se mezclan entre los creyentes, que hablan el lenguaje de la fe, que conocen las Escrituras, que tienen seguidores y que están destruyendo vidas. Pero antes de llegar a ese peligro, Pedro hace algo muy inteligente. Te muestra cuál es el antídoto. En el primer capítulo, antes de advertirte sobre los que van a venir a engañarte, Pedro te da una lista. Y no es una lista de doctrinas para memorizar. Es una lista de cualidades para cultivar. Empieza con la fe. Y sobre la fe, te dice que añadas virtud. Sobre la virtud, conocimiento. Sobre el conocimiento, dominio propio. Sobre el dominio propio, perseverancia. Sobre la perseverancia, piedad. Sobre la piedad, afecto fraternal. Y sobre el afecto fraternal, amor. Cada palabra de esa lista merece un momento de atención. La fe es el punto de partida, no el punto de llegada. Muchos creyentes trataron la fe como si fuera la meta, cuando en realidad es la puerta de entrada. La fe te pone en el camino, pero el camino tiene más tramos. La virtud es el carácter que la fe empieza a producir. No es perfección instantánea, es la dirección en que se mueve tu vida. ¿Estás siendo moldeado? ¿Hay algo en ti que hoy es diferente a lo que era hace un año? El conocimiento no es acumulación de datos bíblicos, es el conocimiento de Dios mismo. Es entender quién es Él, cómo piensa, qué valora. ¿Qué es lo que Pedro llama en este mismo capítulo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ese conocimiento es el que te hace difícil de engañar, no el que llena tu cabeza de información, sino el que te hace reconocer la voz del Maestro cuando alguien te ofrece una imitación. El dominio propio es donde muchos se detienen, porque implica decirle no a cosas que quieres, implica gobernar tus apetitos en lugar de dejar que ellos te gobiernen a ti. Y esto, en una cultura que glorifica el sea auténtico, sin ningún filtro moral, es profundamente contracultural. La perseverancia es la capacidad de seguir cuando ya no tienes ganas. Cuando la novedad pasó, cuando el entusiasmo inicial se enfrió, cuando la fe ya no produce la misma emoción de los primeros días. La perseverancia es el músculo que te mantiene en movimiento cuando el sentimiento no alcanza. La piedad es vivir con conciencia de que Dios te ve, no como paranoia espiritual, sino como orientación. Cada decisión que tomas, cada conversación que tienes, cada cosa que eliges consumir o ignorar, la piedad te pregunta: ¿estaría bien con Dios si me viera en este momento? El afecto fraternal rompe el individualismo espiritual. La fe nunca fue un proyecto personal. Está diseñada para vivirse en comunidad, con personas reales que te conocen de verdad, que saben de tus luchas y aún así te acompañan. Y el amor es la cima, no el amor de telenovela, ni el amor que dura mientras el otro se comporta bien. El amor que Pedro describe es el que el propio Dios demostró, que da sin calcular, que sigue sin que el otro lo merezca, que permanece cuando todo lo demás se cae.
Hay algo que vale la pena notar en la estructura de esa lista. Cada virtud no reemplaza a la anterior, sino que se construye sobre ella. No es que la fe desaparece cuando añades virtud. La fe sigue ahí más robusta, con más raíces, con más capacidad de sostenerte cuando el terreno se mueve. Es como la construcción de un edificio. Cada piso necesita que el anterior esté sólido. Si saltas al amor sin haber trabajado el dominio propio, el amor que tienes es sentimental y frágil. Si buscas conocimiento sin fe, terminas con información que infla, pero no transforma. Pedro también hace una promesa inversa. Dice que quien no tiene estas cualidades, o quien las tiene en poca cantidad, es miope, incluso ciego, y ha olvidado que fue purificado de sus pecados pasados. Eso es una advertencia seria. El que se detiene espiritualmente no solo deja de avanzar, empieza a olvidar de dónde vino, empieza a tratar como normal lo que antes reconocía como pecado. La anestesia espiritual actúa despacio pero con eficacia. ¿Por qué importa tanto esta lista? Porque Pedro dice algo que te va a sorprender. Si estas cualidades están en ti y van creciendo, te mantendrán alejado de dos cosas muy peligrosas. La primera es la inutilidad espiritual. La segunda es el engaño. El que no crece, dice Pedro, es ciego. No puede ver lo que se aproxima. No puede distinguir lo verdadero de lo falso. Aquí está el ángulo único de toda esta carta. No existe el punto neutro. O estás creciendo o estás retrocediendo. O eres cada vez más parecido a Cristo, o eres cada vez más vulnerable al engaño. No hay zona de confort espiritual donde puedas instalarte y quedarte sin consecuencias. Esto es incómodo, porque la mayoría de nosotros llegamos a un punto en nuestra fe donde dejamos de crecer sin darnos cuenta. Nos familiarizamos con las palabras, conocemos las canciones, sabemos qué decir y cuándo decirlo. Pero la transformación real, la que se nota en cómo tratas a las personas, en cómo manejas el dinero, en cómo respondes cuando alguien te falla, esa transformación dejó de avanzar hace tiempo. Pedro te pregunta hoy, ¿cuándo fue la última vez que creciste en algo concreto? Si existe en este momento alguna lucha espiritual que sientes que no puedes vencer solo, si hay áreas de tu vida que reconoces que necesitan cambiar pero no sabes cómo, hay un recurso exclusivo con varios bonos especiales preparado para esa necesidad exacta. Lo encuentras en el comentario fijado de este video. Fue preparado para quienes desean crecer de verdad y no solo por un tiempo. Ahora, vayamos a lo que Pedro más teme, porque después de darte el antídoto, te describe la enfermedad con una precisión que asusta. El capítulo 2 de 2 Pedro es uno de los textos más duros de todo el Nuevo Testamento. Pedro describe a los falsos maestros con una intensidad que incomoda, y lo primero que llama la atención es cómo los describe, no como personas que vienen de afuera, sino como personas que se introducen secretamente entre los creyentes. La palabra griega que usa es pareisago. Se cuelan, entran por el costado, sin que nadie les pida credenciales. ¿Cuáles son sus características? Pedro es específico, no vagas acusaciones, detalles concretos. La primera señal es que niegan al Señor que los compró. No lo hacen necesariamente con palabras explícitas. Lo hacen con sus acciones, con sus prioridades, con lo que enseñan. En la práctica, viven como si Jesús no tuviera autoridad sobre sus decisiones y convencen a otros de hacer lo mismo. La segunda es que explotan a los que los siguen. Pedro lo dice con brutal claridad. Los usan. Sus comunidades no son rebaños que pastorean, son recursos que administran para su propio beneficio. Y lo hacen con palabras fabricadas especialmente para ese propósito. Dicen lo que la gente quiere oír. Y la tercera, quizás la más devastadora, prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos. Hay una terrible ironía en esto. El que promete libertad espiritual pero vive encadenado a sus propios apetitos está ofreciendo algo que no tiene. Y sin embargo, hay personas que lo siguen. Porque la promesa de libertad sin responsabilidad siempre es atractiva. Para ilustrar todo esto, Pedro recurre a 3 ejemplos del Antiguo Testamento: los ángeles que pecaron, la generación de Noé, Sodoma y Gomorra.
3 ejemplos de juicio que demuestran algo. Dios sabe cómo rescatar a los justos y cómo reservar al injusto para el día del juicio. No es que Dios no vea, es que Dios espera su momento. Lo que hace poderosos estos 3 ejemplos es que en los 3 casos el juicio llegó de manera que nadie esperaba, en el momento que nadie anticipaba, sobre personas que se habían convencido de que el peligro no era real. La generación de Noé veía el arca construirse durante décadas y no tomaba la señal en serio. Los habitantes de Sodoma se acostaron con una normalidad que se rompió con fuego antes del amanecer. El patrón es el mismo. La gracia de Dios extiende el tiempo, pero no cancela las consecuencias. Pedro añade algo sobre Lot que muchos leen con sorpresa. Dice que Lot era un hombre justo que estaba siendo atormentado día a día por lo que veía y oía en Sodoma. Eso nos muestra que vivir rodeado de corrupción sin que te afecte no es señal de fortaleza espiritual. Es señal de que ya no tienes el radar activo. Lot estaba incómodo. Esa incomodidad era evidencia de que todavía tenía algo de sensibilidad moral. El que ya no siente nada frente a lo que Dios llama pecado debería preocuparse más que el que siente el malestar. Y luego Pedro menciona a Balaam, un profeta que tenía el don real de oír a Dios, pero que puso ese don al servicio de su propio bolsillo, que salió a maldecir al pueblo de Dios porque le pagaron bien para hacerlo. Balaam es el prototipo del ministro que convierte el llamado en negocio. Pedro dice que los falsos maestros de su tiempo siguieron ese mismo camino. Y no necesita mucho esfuerzo imaginar que ese mismo patrón sigue apareciéndose en cada generación. ¿Cómo los reconoces hoy? No siempre con uniformes de engañador, a veces con lenguaje bíblico, con seguidores entusiastas, con resultados aparentes. Pero hay señales. El que enseña que la fe te exime de responsabilidad moral. El que convierte el evangelio en una fórmula para obtener lo que quieres. El que mezcla el nombre de Jesús con prácticas que el mismo Jesús nunca avaló. El que hace crecer su ministerio mientras las personas a su alrededor no crecen en carácter, sino en dependencia de él. Segunda Pedro, no te pide que seas desconfiado con todo el mundo. Te pide que tengas el conocimiento necesario para discernir. Y ese conocimiento, ya lo vimos, se construye con crecimiento deliberado en la fe. ¿Qué es lo que en este momento sientes que Dios te está hablando? Puedes escribirlo en los comentarios. A veces nombrar lo que Dios está moviendo en nosotros es el primer paso para que esa semilla eche raíces. Ahora llegamos al tercer capítulo, y el tema cambia. Del peligro interno al horizonte eterno. Pedro describe algo que ocurrirá en los últimos tiempos. Aparecerán personas que se burlan de la promesa del regreso de Cristo. ¿Su argumento? Todo sigue igual desde el principio. ¿Dónde está ese prometido regreso? Es, en el fondo, el argumento de la normalidad. Nada ha cambiado. El mundo sigue su curso. La historia continúa. ¿No es eso evidencia suficiente de que nadie viene a interrumpirla? Pedro responde con una lógica que cambia todo. Olvidan deliberadamente que el tiempo de Dios no funciona como el tiempo humano. Para el Señor, 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años. No estamos hablando de una imprecisión poética. Estamos hablando de una diferencia fundamental en la escala de referencia. Cuando te parece que Dios tarda, lo que en realidad está ocurriendo es que tú estás midiendo con una regla equivocada. Dios no está tardando, está esperando. Y lo que espera tiene nombre: que más personas se arrepientan, que más vidas sean transformadas, que la red sea lo más llena posible antes del cierre definitivo. Esa frase del capítulo 3, ese versículo que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, es el corazón teológico de toda la carta. Todo lo que Pedro advirtió sobre los falsos maestros, toda la urgencia, toda la lista de crecimiento del capítulo 1, desemboca aquí. Dios quiere que llegues, que no te pierdas, que no seas engañado en el camino. La paciencia de Dios no es indiferencia, es salvación extendida. Hay algo profundamente liberador en entender esto. Si estás orando por un familiar que todavía no conoce a Cristo,
La paciencia de Dios es tu aliada. Si tú mismo pasaste años lejos de Él antes de llegar, la paciencia de Dios fue lo que te mantuvo con vida el tiempo necesario. El retraso no es abandono. Es misericordia con fecha de vencimiento que todavía no se ha cumplido. Si en este camino de crecimiento espiritual sientes que necesitas algo más que un video para avanzar, fue preparado un material exclusivo con varios bonos especiales para quienes desean vivir una verdadera prosperidad espiritual, emocional y práctica. Encuéntralo en el primer comentario fijado. Está ahí esperándote. Y sin embargo, Pedro también es claro. El día va a llegar. Describirlo como ladrón en la noche no es una imagen de sorpresa agradable. Es una imagen de ruptura radical. El día del Señor llega sin anuncio y lo cambia todo. El cielo y la tierra actuales pasarán. Los elementos serán destruidos con intenso calor. Lo que el mundo construyó sobre la base de la autosuficiencia humana será consumido. Pero esa no es la última imagen que Pedro quiere dejarte. No termina con fuego y destrucción, termina con una promesa: nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. No solo un mundo reparado, un mundo rehecho, un orden completamente diferente donde la justicia no es la excepción difícil de alcanzar, sino la condición normal de todo. ¿Cómo debes vivir mientras esperas eso? Pedro lo dice sin rodeos, con una vida santa y piadosa. No como fuga del mundo, no como resignación, sino como congruencia. Si crees de verdad que este mundo no es el final, que viene algo completamente diferente, que Dios tiene la última palabra, esa creencia debería afectar cómo vives hoy. Pedro hace algo único al final de esta carta que ningún otro escritor del Nuevo Testamento hace de manera tan directa. Menciona a Pablo. Lo llama nuestro querido hermano Pablo. Lo reconoce como alguien a quien Dios dio sabiduría, y dice algo revelador, que hay cosas en sus cartas que son difíciles de entender, y que personas sin preparación espiritual y sin estabilidad doctrinal las distorsionan para su propia destrucción. Eso nos dice dos cosas. Primero, que ya en vida de Pedro las cartas de Pablo circulaban como parte de lo que se consideraba la Escritura Sagrada. Segundo, que la complejidad de la palabra de Dios no es un defecto, sino una característica que demanda crecimiento para ser abordada bien. No toda la Biblia se entiende en el primer intento. Hay profundidades que requieren madurez para ser navegadas sin naufragio. Hay algo más que vale la pena notar aquí. En otro momento de la historia del Nuevo Testamento, Pablo tuvo que confrontar a Pedro de frente por un comportamiento que traicionaba el Evangelio. Pedro había dejado de comer con los gentiles cuando llegaron judíos de Jerusalén por miedo a lo que pensarían. Pablo lo reprendió públicamente. Ese episodio es incomodísimo. Y sin embargo, aquí está Pedro, años después, llamando a Pablo hermano querido y reconociendo la sabiduría que Dios le dio. Eso es madurez espiritual. No guardar rencor por la corrección recibida, no borrar al que te señaló el error, sino integrarlo como parte del proceso de crecimiento y reconocer que Dios usó ese momento para hacerte más parecido a Cristo. Por eso el crecimiento que Pedro describe en el capítulo 1 no es opcional, no es para los avanzados, es la condición para leer la Biblia sin distorsionarla. Alguien que nos acompaña en este canal compartió algo que resume bien lo que 2 Pedro nos enseña. Dijo, abre comillas, qué profunda es la palabra de Dios. No estoy solo en este mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me cubren con su bendición. Solo pido que Dios me dé la gracia para vivir como a Él le agrada y ser libre de todas las esclavitudes de este mundo. Cierra comillas. Eso es 2 Pedro hecha oración. El reconocimiento de que necesitas gracia para crecer. Que la libertad no viene de hacer lo que quieres, sino de vivir como Dios diseñó que vivieras. Ahora, ¿dónde está Cristo en 2 Pedro? Está en cada página, pero de maneras que vale la pena nombrar. La carta empieza y termina con Él. La primera frase menciona Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La última frase cierra con Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Todo lo que está entre esos dos puntos es el camino entre una cosa y la otra, entre ser siervo de Cristo y conocerlo más profundamente. Pedro llama a Jesús Salvador 5 veces en esta carta, en griego soter, un título que en el mundo romano se aplicaba a emperadores, a generales victoriosos, a benefactores de ciudades. Pedro se lo da a Jesús, no al César, al que fue crucificado como criminal. Describe a Jesús como el que tiene poder divino. Ese poder es el que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. No tienes que buscar suplementos espirituales en ningún otro lugar. En Cristo ya está todo lo que necesitas para crecer. Esto es especialmente relevante en el contexto de los falsos maestros que ofrecían supuestos conocimientos adicionales, experiencias espirituales superiores, acceso a revelaciones que los demás no tenían. Pedro los cortocircuita. Lo que tienes en Cristo ya es todo. No hay nivel superior que necesites comprar, ni maestro especial que necesites seguir para alcanzarlo. Jesús aparece en el monte de la Transfiguración como el que recibe honor y gloria del Padre majestuoso. El que fue despreciado, el que murió abandonado, es el mismo que en ese monte fue declarado por la voz del cielo como el Hijo amado, el elegido. Pedro presenció ese momento, y esa visión fue lo que sostuvo su fe cuando vino la presión. Jesús también aparece de manera profética en la descripción del día del Señor. La promesa del regreso de Cristo no es solo esperanza futura, es el ancla del presente. Si sabes que Él viene, vives diferente hoy. No con miedo, sino con dirección, no esperando el fin pasivamente, sino construyendo algo que valga la pena en el tiempo que queda. Y finalmente, Jesús aparece como el que regresa, el que prometió volver, el que Pedro llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al final de la carta, añadiendo que debemos crecer en gracia y en el conocimiento de Él. Ese crecimiento en el conocimiento de Jesucristo es el punto de llegada de toda segunda Pedro. No la doctrina correcta por sí sola, no el comportamiento moral impecable, sino conocer a la persona, cada vez más profundamente, con más intimidad. Aquí vale hacer una pausa y preguntarte, ¿lo que llamas tu fe hoy es más profundo que hace un año? ¿Hay áreas concretas donde Jesucristo tiene más señorío sobre tu vida ahora que antes? ¿O simplemente tienes más años contando los mismos años? Crecer espiritualmente no es un proceso automático. No ocurre solo por el paso del tiempo, ni por la acumulación de años en una iglesia. Requiere decisión, requiere exposición intencional a la palabra, requiere comunidad real donde seas conocido y puedas conocer a otros. Requiere honestidad con Dios sobre las áreas donde no has crecido y has preferido no mirar. Pedro escribió esta carta desde esa convicción. Y la urgencia que sientes en sus palabras no es la urgencia del que está asustado. Es la urgencia del que ha visto la gloria de Cristo en el monte y quiere que tú también la veas. Que no te pierdas, que no te dejes engañar por voces que suenan bien, pero te llevan al lugar equivocado. Segunda Pedro te pregunta, con la voz de un anciano que sabe que se está despidiendo, ¿estás creciendo? Segunda Pedro te pregunta también, ¿en qué estás confiando cuando buscas respuestas espirituales? Y Segunda Pedro te hace la pregunta más importante de todas, ¿conoces a Jesucristo? No sus doctrinas, no sus reglas, a Él. Si algo en este comentario movió algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Segunda Pedro no termina con desesperanza. Termina con una promesa y un llamado. La promesa: nuevos cielos y nueva tierra donde habita la justicia. El llamado: crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un detalle final que no podemos dejar pasar. Pedro termina la carta diciendo que debemos cuidarnos de no caer de nuestra firmeza. La palabra griega sugiere algo como perder el apoyo, deslizarse, perder el equilibrio en terreno difícil. No es una caída súbita, es un deslizamiento gradual, el tipo de caída que primero no se nota
El antídoto no es concentrarse en no caer, es crecer. Si estás creciendo, el terreno que pisas se vuelve más firme con cada paso. Si te detienes, el terreno empieza a trabajar en tu contra. Ese es el mensaje central que Pedro deja como testamento. No pares de crecer. Y si en este momento tu fe necesita un nuevo impulso, si sientes que llegó el tiempo de un avivamiento real en tu vida, si hay áreas donde reconoces que necesitas más que buenas intenciones, el primer paso puede ser hoy. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, este puede ser tu momento. No existe un nivel espiritual mínimo que necesitas alcanzar antes de venir a Él. Pedro mismo llegó a Jesús siendo un pescador sin credenciales religiosas. Llega tal como estás. Arrepiéntete. Confía. Sé bautizado. Ese es el inicio del crecimiento que Segunda Pedro describe. Si ya eres creyente y reconoces que tu fe se ha estancado, Segunda Pedro es una invitación directa. Vuelve a crecer. Vuelve al conocimiento de Cristo. No te instales en el punto en que estás. Si llegamos a las 4,000 personas que dejan su me gusta en este video, sería una señal hermosa de que esta palabra está llegando a corazones que necesitaban escucharla. Si algo movió algo en ti hoy, deja tu marca aquí. Comparte este video con alguien que esté en un proceso de crecimiento espiritual o con alguien que esté siendo confundido por voces que no llevan a la vida. Y suscríbete al canal para continuar en este recorrido por toda la palabra de Dios. En el próximo video vamos a entrar en 1 Juan, la carta del discípulo que estuvo más cerca del corazón de Jesús. Una carta que habla de amor, de luz y de la seguridad que da a conocer a Dios de verdad. No te la pierdas.